Hola, esta vez en una ocasión especial voy a grabar un video en español explicándoles un poco sobre la energía cinética para una partícula puntual en movimiento circular y otros temas relacionados. Para empezar, hablemos sobre la rapidez angular. La rapidez angular se reconoce por la letra omega y es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Luego tenemos la aceleración angular, la cual es la derivada de la velocidad angular, rapidez angular, con respecto al tiempo, o bien la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Ok, para empezar podemos dar una serie de relaciones entre el mundo de la cinemática y el mundo del movimiento circular. Veamos. Tenemos las siguientes fórmulas. S igual a radio por ángulo. Aceleración es igual a radio por aceleración circular. Aceleración centrípeta es igual a rapidez angular por radio y aceleración es igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la AT al cuadrado. ¿Ok? Para empezar, quisiera aclarar que S es la longitud del arco, es decir, la longitud de la curva que se está analizando en el problema. Y bueno, V obviamente es la rapidez lineal, tomando obviamente en cuenta el centro de masa como nuestro punto de referencia, debido a que puede variar la rapidez en un disco o en distintos sistemas. Y bueno, ¿qué más? AT es la aceleración tangencial, eso es importante mencionar. Y bueno, algo que se usa mucho para resolver cuestiones relacionadas con este tipo de problemas es la energía cinética, lo cual podemos representar como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sin embargo, a la hora de estar en movimiento circular, y si el objeto es circular, podemos usar la relación con las fórmulas anteriormente mencionadas para obtener la siguiente fórmula, que es un medio de masa por radio al cuadrado por rapidez angular al cuadrado. Y esta es como la adaptación de la fórmula de energía cinética a este tipo de sistemas. Y ok, ahora hablemos para lo que pasa con varias partículas en movimiento circular. En este caso, todas las partículas en el sistema van a experimentar cierto movimiento circular alrededor de un eje común de rotación y van a tener la misma velocidad angular. Y por esto, la suma de la energía cinética de estas partículas se podría expresar de la siguiente manera. Un medio de la sumatoria de las energías cinéticas iniciales al cuadrado, y esto es igual a un medio de la sumatoria de masa inicial por radio inicial por rapidez angular inicial al cuadrado y al cuadrado, que es la transformación que hicimos previamente. Y para hablar de este tipo de cosas es importante tomar en cuenta la inercia. Y la inercia, en este caso, es la inercia rotacional. Ahí ahorita van a ver cómo la relacionamos con este tipo de cosas. Debido a que esta fórmula que obtuvimos en realidad, que es la energía cinética en el caso del movimiento lineal, en el caso del movimiento circular se le conoce inercia y se escribe obviamente con una letra I, la cual es igual a masa inicial por radio inicial al cuadrado. Esta es nuestra inercia rotacional. Y bueno, ahora hablemos un poco sobre el cálculo para el movimiento de inercia, porque se hacen ciertas integrales para llegar a estas conclusiones y a estas fórmulas y demás. Y bueno, prácticamente tenemos unas expresiones que aluden al momento de inercia y a la masa del objeto. Y bueno, prácticamente con la densidad constante, eso es importante recalcarlo, funcionan de la siguiente manera. La inercia es igual a el momentum, este ρ se refiere al momentum. Ah, no, perdón, esta es la densidad, me confundí, esta es la densidad por el radio al cuadrado por la derivada de la rapidez. Y para la masa, lo que cambia es que queda que con la densidad es la integral de la derivada de la velocidad, que es igual a la densidad por la velocidad. ¿Ok? Bueno, sigamos. Pero como vimos en un tema de
centro de masa, hay algunos casos más interesantes en los que la densidad de la masa es constante en todo el volumen. Ya saben, significa que la densidad es homogénea a lo largo de todo el objeto. Y bueno, prácticamente ahora hablaremos de lo que pasa cuando se rota un objeto alrededor de su centro de masa. Y aquí hablaremos particularmente de discos, y para entenderlo mejor lo dividiremos en dos casos: un disco hueco y una esfera sólida o maciza. En estos casos, prácticamente estos objetos son comunes porque pueden rodar, y por esto mismo se hace todo un análisis de los objetos que ruedan. Prácticamente esto en inglés se llama rolling without slipping. Y en este caso, para un cilindro hueco, empezaremos. Su momento de inercia se puede escribir de esta manera: un medio de la masa por el R1, o sea, radio 1, más R2, 2 y 2, 1. Y esta es la fórmula para el cilindro hueco. Y en efecto, R1 es su radio interior y R2 es su radio exterior, y al sumarlos, nos queda esta fórmula. Esto proviene de las integrales que estábamos mencionando anteriormente. Y para un cilindro macizo es más sencillo, ya que solo tenemos un radio y por lo tanto queda un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Podemos obtener este caso que es interesante, que es el caso del cascarón. El cascarón cilíndrico prácticamente se refiere a un aro, y en este caso toda la inercia se concentra en una circunferencia, debido a que no es macizo ni es hueco y solo tiene un radio. Y en este caso hacemos R1, R2 y nos queda que la inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Esta es la fórmula para el cascarón cilíndrico delgado. En fin, estas solo son fórmulas que son importantes al tomar en cuenta el análisis de este tipo de movimientos. También tenemos el de la esfera, que va muy relacionado con el del volumen de la esfera, ya que la inercia es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y bueno, tenemos así fórmulas que se adaptan a distintos tipos de sólidos que tienen la capacidad de rodar. Y esta inercia es importante a la hora de resolver problemas con conservación de la energía y con dinámica. Y bueno, ahora abordaremos el tema de los ejes paralelos. Para el tema de los ejes paralelos, dice que la inercia para la rotación de un objeto masa m alrededor de un eje ubicado a una distancia d del centro de masa del objeto y paralelo a un eje que pase por el centro de masa está dado por lo siguiente. Aquí tenemos esta fórmula, ¿ok? ¿Y a qué se refiere esto? Esto simplemente se refiere que el momento de inercia para cuando un objeto está rodando con una masa m y justamente el eje de rotación está ubicado en el centro de masa, podemos dar al centro de inercia de la siguiente manera. Es una fórmula que es bastante útil. Pero bueno, ahora hablemos al tema del que llevo introduciendo todo este tiempo: la rodadura sin deslizamiento, o como mencioné anteriormente, rolling without slipping. Este es un caso muy interesante del movimiento, ya que al ser un objeto redondo y estar en una pendiente o estar en un lugar en el que tiene una fuerza que lo hace rodar, tiene un movimiento lineal, pero a la vez tiene un movimiento rotacional. Y esto nos lleva a tomar en cuenta nuevas energías, ya que tenemos la energía cinética translacional y la energía cinética rotacional. Y la energía potencial del objeto, en caso de estar elevado, se va a dividir en estos dos componentes al hacer el análisis. Y bueno, hablemos también del movimiento de torsión. Esto prácticamente es cuando una fuerza lineal causa el movimiento de un objeto circular. Por ejemplo, a la hora de jalar una polea y otro tipo de cosas. Y bueno, prácticamente en eso consta el movimiento de torsión. También podemos hablar del brazo de la palanca relacionado con el movimiento de la torsión, y esto se refiere a la distancia perpendicular entre el radio que nos une con el centro de masa y el eje de rotación. Y prácticamente el movimiento de torsión o torca es el producto vectorial entre la fuerza F y
sí, perdón, y el vector de posición t. Entonces lo podemos expresar en términos vectoriales como t es igual a r producto cruz f, ¿ok? Y esto prácticamente nos define la diferencia entre los momentum, o sea, sí, entre el momentum de torsión en el sentido horario y la suma de todos estos elementos en el sentido antihorario, que es como una especie de matriz que nos ayuda a resolver y a llegar a el momento de torsión, que es importante para ciertos análisis. Ahora, de lo que también les hablé anteriormente, es de la segunda ley de Newton para la rotación. Y prácticamente, si tenemos una partícula de masa n que se está moviendo, una partícula que se está moviendo alrededor de un círculo, sí, por ejemplo aquí, se está moviendo alrededor de un círculo en una distancia r del eje de rotación, ¿no? Este es como nuestro radio, al cual la partícula se está moviendo. Y al multiplicar el momento de inercia de rotación por el eje paralelo, obtenemos lo siguiente. Inercia es igual a radio al cuadrado por la masa por la aceleración. ¿Ok? Y bueno, prácticamente esto al hacer cierta álgebra nos puede llevar a que la inercia es igual a rotación por la fuerza neta. Y la fuerza, obviamente, en este caso estamos hablando del torque que siente el objeto de rotación. Sí, entonces prácticamente nos queda que el torque, que tau, es igual a inercia por la aceleración rotacional. Ok. Listo. ¿Qué más? Ok. Prácticamente también podemos analizar la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton enuncia que si no hay una fuerza neta, el objeto no puede experimentar ninguna aceleración y por lo tanto no va a haber un cambio en la velocidad. Por lo tanto, o se va a quedar en reposo o se va a quedar en velocidad constante. Y bueno, es importante al aplicar la primera ley de Newton al caso rotacional, que es si no experimenta ningún movimiento de torsión, no tiene ninguna aceleración angular, ni ninguna velocidad, ni ningún cambio en su velocidad angular. Por lo tanto, es lo mismo, simplemente que en este caso sería con tensión. Y bueno, con este tipo de cosas podemos pensar en sistemas importantes como la máquina de Atwood. Y la máquina de Atwood básicamente consiste en dos pesos, M1 y M2, conectados por una cuerda, guiados sobre una polea. Y precisamente debido a la diferencia en las tensiones en la polea, eso nos puede causar un cambio en la aceleración y por lo tanto se va a mover el sistema. Sí, porque al haber una tensión diferente a ambos lados de la polea va a girar hacia uno de estos dos lados, causando un movimiento y una aceleración en el sistema. Y bueno, aquí tenemos el trabajo realizado por un movimiento de torsión, que es el siguiente. Bueno, digamos desde una distancia angular 0 hasta una distancia angular n. Y esto prácticamente es el radio por el ángulo, por la derivada del ángulo. Y esto al integrarlo nos va a dar una función que podemos utilizar para calcular precisamente el trabajo que genera una fuerza de torsión, bueno, más bien una torsión sobre un objeto, haciéndolo recorrer cierta distancia, como la definición del trabajo, nada más que simplemente aplicado a rotación. Otro tema que quisiera abordar de la lectura es el momento angular. El momento angular es prácticamente es el producto entre la velocidad del objeto y su masa, ¿no? Por lo tanto, el movimiento angular es el producto angular de un objeto y su inercia. Es el equivalente rotacional, velocidad angular e inercia contra masa y velocidad y demás. Y bueno, prácticamente podemos, en cuanto a vectores, para una partícula puntual, claro, que el momento angular L es igual a R, producto cruz del radio, entre el momentum. Y su magnitud está dada por
R por P de momentum, pero en algunos casos cuando hay cierto ángulo es importante que agreguemos el seno del ángulo. ¿Ok? Y al hacer este producto vectorial mencionado anteriormente, podemos obtener una relación entre la velocidad lineal y el vector de la velocidad angular. Y esto es útil al hacer problemas en los que tenemos velocidades de ambos tipos y queremos obtener una y otra. Y básicamente la relación entre la velocidad vectorial lineal y la velocidad vectorial angular es la siguiente. Tenemos aquí omega, que ya discutimos de lo que se trataba, es igual a radio cruz por la velocidad lineal entre el radio al cuadrado. Y esto es la fórmula que tenemos para el producto vectorial para la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. También vamos a hablar de los sistemas de partículas. Y prácticamente cuando hablamos de sistemas de partículas, el momento angular mencionado anteriormente para el sistema total de partículas es la suma del momentum, o sea, de la inercia por el radio, por la velocidad, masa por radio por velocidad, producto cruz, de la suma de todos estos, de todas las partículas del sistema. Y ya simplemente la derivada con respecto al tiempo del momento total de este sistema es la torsión total que mencionamos anteriormente, que actúa sobre el sistema. Y bueno, ahora pasemos a cuerpos rígidos. Y bueno, un cuerpo rígido va a girar alrededor de un eje fijo, ¿no? Y en este caso, cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, la velocidad angular va a ser la misma para cada parte del cuerpo. Y en ese caso, el momento angular es proporcional a la velocidad angular y los podemos relacionar de la siguiente manera. Aquí tenemos momento es igual a inercia por velocidad angular. Y bueno, igual que lo que tiene en común esto con las partículas puntuales, es que la dirección del vector es la misma que la dirección del vector de la velocidad angular. Y bueno, ya hablamos de velocidad, ya hablamos de primera ley de Newton, ya hablamos de segunda ley de Newton, ya hablamos de momentum, pero yo creo que es importante profundizar y hablar de la conservación del momento angular. Y bueno, prácticamente tenemos la ley de la conservación del momento angular, que dice, si tenemos una torsión neta igual a 0 y una L constante, entonces L en función del tiempo es igual a L en t igual a 0, que también es igual a L0. Y bueno, esta ley es muy importante ya que es la base para el funcionamiento de unos sistemas o de unos objetos llamados giroscopios. Y normalmente estos discos o giroscopios giran alrededor de un eje a muy altas velocidades angulares y casi sin fricción. Y este sistema normalmente puede girar libremente en cualquier dirección debido a que precisamente tiene mucha libertad de movimiento y en este caso no hay ninguna torsión externa involucrándose en el objeto más que la fuerza de rotación que lo hizo moverse en primer lugar. Y esto nos sirve para muchas cosas, entre ellos aviones y entre ellos satélites, este tipo de sistemas que giran. Y bueno, ahora hablaremos de un término que se llama la precesión y ustedes se estarán preguntando, sí, pero ¿qué es la precesión? Y bueno, la precesión es cuando el eje de rotación se mueve en la superficie de un cono en función del tiempo. Por ejemplo, los trompos, ¿no? Los trompos son conos y tienen un vector de velocidad angular L que está alineado con su eje de simetría, precisamente, porque desde donde están girando son simétricos. Lo voy a dibujar aquí para explicarlo un poquito mejor. Aquí tenemos un cono, su eje de simetría y a la vez su eje de rotación, ¿ok? Y según este se va inclinando, su centro de masa no está ubicado exactamente, ¿cómo se llama? No está ubicado arriba del punto de contacto de apoyo. Y por lo tanto, tenemos un movimiento de torsión en el vector, ¿qué?
No, perdón, tenemos un movimiento de torsión T, ¿no? Y prácticamente, ¿qué? Bueno, prácticamente por esto que mencioné anteriormente de la precisión, tenemos este fenómeno en conos de cómo se empiezan a mover de una cierta manera y se empiezan a salir debido a su centro de masa que se encuentra por aquí encima y por lo tanto empiezan a rotar, además de rotar linealmente, así empiezan a agarrar una rotación mayor. Bueno, finalmente hablaremos del movimiento angular cuantizado. Y bueno, como mencionamos anteriormente, el movimiento lineal de una partícula puntual, L igual a R, o L igual a R por P, por seno de P, como mencionamos anteriormente, y no existe una cantidad más pequeña que el movimiento angular por la distancia de rotación R o el momento P. Entonces se puede reducir entre un factor 0 y 1 para cuantizarlo, precisamente para hacerlo más exacto. Pero para átomos y partículas subatómicas, debido a que su masa es muy pequeña, tenemos una noción de movimiento angular cuántica. Y bueno, de esto, en cuanto a este movimiento angular, eso se llama la constante de Planck. Sé que esta última parte estuvo un poco confusa, yo también tengo un par de dudas ahí. Sin embargo, espero que esto haya podido resumir de la mejor manera movimiento angular, velocidad angular, aceleración tangencial, centrípeta y cómo se describen ciertos movimientos cuando hay rotación en diferentes cuerpos. Muchas gracias. Ahora procederemos a algunos ejemplos de sistemas de rotación en momento angular y demás. Gracias.